Buenos días, amados. El Señor les bendiga. Wow, el Señor escucha al pastor. Qué compromiso. Pero bueno, gloria a Dios por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. Muy contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes para ministrar la palabra del día de hoy. Cuando escuchaba los anuncios pensaba en eso que quizás muchas personas dicen: esta iglesia sí ora. Y bueno, la verdad, hermano, es que oramos bastante. Recuerdo una palabra hace muchos años, una palabra profética, que decía que esta iglesia se mantenía por unos pocos que oran. Y todavía sigo creyendo esa palabra, aunque seamos pocos. Sé que la oración de esos pocos tiene gran fuerza en el cielo. Amén. Obviamente esperanzado en que el número de los intercesores pueda crecer y las horas también. Así que, amados, acompáñenme a orar para dar inicio a la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, que nos permite estar todos los días, Señor, en pie, Señor, mantenernos firmes, Señor, día tras día. Yo te pido, Padre, para que tu palabra fluya, Señor. Yo te pido, mi Dios, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga en conformidad a lo que la has enviado, Señor. Ministres a las familias, ministres a los corazones, Señor. Abras el entendimiento, Señor. Puedas dar también discernimiento, Señor, de esta pequeña palabra que hemos traído el día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, por el internet, para que todo fluya, Señor, para que las conexiones, Señor, puedan estar estables, Señor, en las casas, míos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, quiero que vayamos al libro del profeta Ageo, capítulo 1, capítulo 2, un profeta que tiene pocas profecías. Así que va a ser un poco difícil encontrarlo en la Biblia, pero ahí está. Así que acompáñenme en la lectura si así usted lo desea. Vamos a estar leyendo solo el capítulo 1 para no hacerlo tan extenso. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios.
y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Como bien les decía, el profeta Ageo, uno de los profetas menores, tiene pocas profecías sobre el pueblo y para el pueblo de Israel. Ageo es contemporáneo con Esdras y con el profeta Zacarías. Ellos están en un tiempo donde el pueblo de Israel está saliendo del cautiverio de Babilonia. En ese tiempo el rey Ciro estaba reinando, y en ese mismo tiempo también estaba Daniel, quien, escudriñando un poco las profecías del profeta Jeremías, pudo darse cuenta que ya era el tiempo de que Israel saliera de ese cautiverio y volviera a su tierra natal, en este caso Judá. Ahora, en el libro de Ageo, en el profeta Ageo, Dios va a demandar dos cosas del pueblo de Israel. Va a demandar primeramente que el pueblo reconstruya el templo en Jerusalén, y segundo, que ordenen sus prioridades espirituales. Como pudimos ver en el capítulo, en lo que estuvimos leyendo, habían algunas cosas que ellos habían dejado, habían perdido su enfoque principal como pueblo de Dios. Ellos no se habían percatado quizás que habían abandonado lo más importante que tenía el pueblo de Israel, y era la presencia de Dios. Así que quiero sacar 4 verdades, 4 puntos aquí, que creo que Dios también está demandando eso a nosotros en este tiempo. Así que lo primero que quiero traer es capítulo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. El Señor aquí está demandando reedificar la casa de Dios. Esta era la función principal que demandaba Dios del pueblo de Israel. Y quizás pasaron muchas cosas en ese cautiverio, quizás su pensamiento fue de alguna forma trastornado, o un poco confundido, sin violentar en su totalidad el principio de que Dios del cielo, era el verdadero Dios, sin contaminarse de Babilonia. Pero llegaron a Judá con estas deficiencias. En principio el templo empezó a ser construido, más o menos estuvieron construyendo el templo 2 años. Pero a lo largo que estuvieron construyendo ese templo, en ese tiempo encontraron muchos obstáculos. Esdras, que es contemporáneo con Ageo, con Zacarías, nos da un poco más de detalles de lo que sucedió en ese tiempo, de esa demanda del Señor. Bien, Zacarías también nos da esos detalles de esa reconstrucción del templo, que al final lo pudieron hacer gracias al Señor, y que Él cumple sus propósitos en su pueblo, pero que también hubo un proceso allí bien difícil para el pueblo que tuvieron que superar, y que Dios utiliza entonces la voz de Ageo para que ellos cayeran en cuenta de el camino equivocado que estaban tomando. Entonces, en esos 2 años intentaron reconstruirlo. Luego de eso pasaron aproximadamente 16 años para poder terminar el templo. Y en ese proceso de 16 años tan largo, ellos tuvieron muchos obstáculos, tuvieron oposición, tuvieron dudas, tuvieron miedo quizás de las cosas, de cumplir este propósito que Dios había demandado. Ahora vemos a un pueblo en ese proceso realmente desenfocado de esta prioridad.
Y vamos a pensar un poco de qué se trataba esto, porque quizás tú dices, bueno, nada más es el templo, como algo sencillo. No, el templo era donde estaba la presencia de Dios. Inclusive cuando estamos leyendo allí el capítulo podemos ver cómo el Señor les dice que hay ciertas bendiciones, pero también hay como un juicio por haber abandonado esta tarea. Cuando el Señor los saca de Egipto, dice que ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Manda a construir el tabernáculo de Dios, donde estaba la presencia, y ellos eran los encargados, el pueblo, la tribu de Leví, de mantener el fuego encendido, de mantener la Shekinah allí de Dios, obviamente en santidad. Pero que en este punto de la historia, ya después de haber salido, ellos abandonaron por muchas otras cosas. Pero esto no queda allí. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, no solo habían desistido de hacer el templo, sino que habían tomado una visión, habían creado, digámoslo así, como un corazón egoísta por satisfacer sus propios deseos. Quizás al verse en una situación donde estaban pasando trabajo porque apenas estaban saliendo del cautiverio de Babilonia, volver a empezar desde el principio, volver a construir todo, hizo que su mirada se desviara para poder construir sus casas. Pero no solo las construyen, sino que desisten de esa prioridad que tenían y empiezan a invertir su tiempo, empiezan a invertir su atención en embellecer sus casas. Y eso causó, lo veo así, causó un celo en el corazón del Señor, porque por eso les envía a Ageo. Y cuando vemos el discurso sentimos como esa palabra profética es como un reclamo de amor, como cuando no tienes la atención. Voy a dar el ejemplo de mi hijo. Cuando él no tiene mi atención, hace muchas cosas y envía diversos mensajes de muchas maneras para él tomar mi atención y yo poderlo mirar. De alguna forma el Señor también lo está haciendo aquí, a diferencia de como lo ha hecho con otros profetas, donde envía juicio. El mismo cautiverio en Babilonia fue un juicio de parte de Dios por su desobediencia, aunque también con un propósito. Pero aquí vemos como que la cosa es un poco más suave. No está queriendo enviar juicio, sino está queriendo como levantar el ánimo del pueblo para que su mirada vuelva otra vez a donde tenía que estar. Ahora, lo que pienso de esto es que este tema de la pandemia ha causado quizás en muchos corazones que nuestra mirada se desvíe. Y nuestra mirada se ha puesto más bien en nosotros, en nuestro corazón, en las necesidades superficiales, necesidades carnales, como lo quieras llamar, antes que cumplir los designios de Dios en nuestra vida. Y es algo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. En el versículo 5 les dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Les está diciendo: mira, ¿sabes qué? Piensa bien hacia dónde vas a caminar. Piensa bien qué paso vas a dar o qué pasos estás dando, porque no estás enfocando tu mirada correctamente. No es primero tu casa, no es primero tus deseos. Tu prioridad soy yo. Es una demanda también que se le hace a la iglesia hoy en día y a lo largo de toda nuestra vida, porque el Señor nos compró con un precio. Somos del Señor, y el hecho de que nos haya comprado, eso quiere decir que Él tiene todo el derecho de solicitarnos cualquier cosa. Y aquí el Señor está llamando la atención: hey, te desenfocaste de mí. Y lo curioso de esto, ¿no?, es que ellos sentían que estaban siendo bendecidos al atender sus casas. Ellos estaban sintiendo que estaban siendo bendecidos y que la misericordia de Dios todavía estaba allí. Que bien, yo pienso que es así, pero que hay un detalle allí que el Señor quiere terminar de cerrar con ellos, y es esa atención, es su casa. Okay, tienes tu casa llena, tienes tus necesidades satisfechas,
pero mi casa está vacía. Tu casa está genial, está bonita, está pintada, está bella, pero mi casa está abandonada. Y por ende no traía bendición a la tierra. Más adelante, en los versículos, vamos a ver cómo el Señor les dice: yo mismo cerré los cielos, yo mismo corté el salario de los hombres, yo mismo cerré, le dije a la tierra: no des más. Y es una forma del Señor llamar la atención y decir: hey, y por eso le dice: ustedes trabajan mucho, tú te vistes pero todavía tienes frío, trabajas mucho y no ves nada de lo que trabajas porque simplemente no estás haciendo lo que realmente te trae bendición a ti. Y era la presencia de Dios en medio de ellos. Eso es impresionante, amados. Y lo que trae bendición a nuestras vidas en este tiempo es su presencia. Lo que trae bendición a nuestras vidas en este tiempo es definitivamente enfocarnos en Dios. No le voy a decir que es fácil, porque este encierro de un año y medio, un poco menos de un año y medio, ha sido difícil. Y sé que para muchos es difícil enfocarse, porque piensan en la economía, piensan definitivamente algo muy apegado a lo que estaba pasando aquí en sus necesidades. Pero no es la prioridad, amados. No es la prioridad. Y esto es una palabra que me confronta, porque vivimos la misma realidad país, vivimos la realidad mundial, porque la economía mundial también ha sido afectada, sea que estés en Argentina, sea que estés en Perú, sea que estés en Colombia, en cada país hay alguna situación que te está afectando, pero la prioridad no es la circunstancia, no es que estés bien, la prioridad es que tú puedas, como un pueblo de Dios, resguardar la presencia de Dios en tu casa. El templo nos simboliza a nosotros como templo de Dios. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo puedes invertir o cuánto tiempo has invertido para cultivar esa presencia en tu corazón, en tu mente, para que justamente esta pandemia, este virus, este encierro no te afecte con pensamientos diferentes a los pensamientos que Dios tiene para ti? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a edificar el templo junto con tus hermanos? Ya sea vía online, ya sea vía WhatsApp o cualquier otra vía que pueda existir que nos pueda conectar como iglesia. Eso es esencial, más ahorita que somos personas que necesitamos vernos, tocarnos, abrazarnos para sentir realmente que la persona está, ¿sí? Entonces creo que es una llamada de atención que el Señor también está haciendo. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? ¿O eres también de los que dice, como el pueblo de Israel: aún no es el tiempo de que yo esté en la oración, aún no es el tiempo que yo crezca, yo necesito como vivir más y madurar más para realmente llegar a ser lo que Dios quiere que sea? No es así, porque definitivamente eso era lo que pensaba el pueblo. Bueno, vamos a arreglar nuestras casas, vamos a estar bien nosotros, y luego entonces atendemos lo del Señor, porque nos toca, no hay de otra. Pero definitivamente el Señor está tratando con ellos y le está diciendo: hey, tienes que reordenar tus prioridades espirituales para conmigo. Ahora, no creo que solo se trate de un tiempo, ¿sí? Sino de un tiempo, cuando hablo de invertir tiempo, sino que se trata de todas aquellas cosas que puedas dar para ser edificado en su presencia. No solo es el tiempo, obviamente el tiempo de oración, eso es parte, pero también todas aquellas cosas que la palabra nos enseña que debemos poner en práctica. Me bendice mucho alguna iniciativa que tienen unas hermanas aquí en la iglesia, que es con las redes sociales. No recuerdo ahorita el nombre, hay unas cuantas. Una de esas es nuestra hermana Andreina, que se llama Una Voz en el Desierto. Me bendice porque es una forma de mantener conectado el cuerpo de Cristo, una forma también de predicar la palabra, y que Dios ha dispuesto la herramienta de las redes sociales para poder llevar eso a cabo en medio de su pueblo, para no desistir, para no desenfocarnos. Muchos de nosotros quizás somos amantes de las redes sociales, y le voy a decir algo: las redes sociales te cautivan y te hacen perder tiempo.
pero si sabemos canalizarlas bien desde el punto de vista bíblico y de Dios, van a ser efectivas para una conexión de Dios, como lo estamos haciendo ahorita. Así que hay otras hermanas que tienen otra idea de red social y ellas están compartiendo unos pequeños devocionales. Y también me bendicen porque colocaban un proverbio y hablaba sobre los pensamientos. Y no es un tema común, pero muchas de las personas en este tiempo luchan con sus pensamientos, luchan de lo que unos dicen de ellos y de lo que Dios también dice de ellos. Pero es algo que callamos y es algo que no todo el mundo lo dice, pero que es una realidad, pero que la palabra por medio de esto y que nos mantiene enfocados en cuidar esta presencia, esta Shekinah de Dios en nosotros, darle la prioridad, nos ayuda a enfrentar las dificultades. Amén. Lo ejemplifico de esta forma, ¿no? Es un ejemplo que se me vino a la mente. A nosotros nos encanta embellecernos, a nosotros nos encanta vernos bien, vestirnos, maquillarnos, perfumarnos, y eso es todo genial. Y cómo mantenemos nuestro cuerpo al día en todos los sentidos. Entonces pensaba, oye, qué bien que podemos hacer eso, pero que a la final viene siendo algo superficial, porque este cuerpo va a volver al polvo. Pero qué tal y si pudiéramos ver nuestra alma, estaría así de bella como lo está nuestro cuerpo, estaría así de vestida con la palabra de Dios, estaría así de edificada nuestra mente. Y sabemos que algunos no tenemos la fuerza, somos débiles, pero hay que hacerlo, amados. No hay un no en el Señor para esto, sino más bien hay un impulso del Señor, un ánimo a que puedas buscar estas fuerzas en Él. Cuando vemos al profeta Zacarías, hay un versículo bien, voy a ponerlo en términos de los jóvenes, bien heavy, donde habla del Espíritu de Dios, porque dice, porque no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y eso quizás es una perla que el pastor va a lanzar en su próxima serie, hablando del Espíritu Santo, porque es fundamental esa relación, esa conexión con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo estos propósitos de Dios. Y te invito a que puedas leer Esdras, Ageo y Zacarías para que puedas ver cómo el Señor infunde este aliento en medio de su pueblo para llevar a cabo su obra y su propósito. Y pues tú dirás, bueno, yo no tengo oportunidad, realmente yo estoy caído y yo estoy ya que no doy más bien soy de los que piensa que me voy a echar atrás, no voy a ir más a la iglesia. No hagas eso, porque no es la respuesta para tu corazón, no es la respuesta para ti, sino es conocer al Espíritu y encontrar las fuerzas en el Espíritu para caminar como Dios quiere que caminemos. Amén. Ok, seguimos. Así que bueno, ojalá nuestra alma esté así de hermosa como lo está nuestro cuerpo, y ocuparnos de esa casa, de nuestra casa. Meditad en vuestros caminos. Una manera figurada hebrea de esta frase, que literalmente dice, pon tu corazón en tus caminos, medita. Ageo le pide al pueblo de Dios que considere en qué dirección se dirigen sus vidas y si en verdad quieren que continúe de esa manera. Mateo capítulo 6, 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya el Señor ya aquí lo pone la prioridad, dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Eso es parte de buscar el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Nuestra prioridad, cuidar la presencia de Dios. Nuestra prioridad, conectarnos con el corazón de Dios. Nuestra prioridad, hacer la voluntad de Dios. No estoy queriendo decir con esto que descuides las otras áreas de tu vida, pero ellas nunca van a ser la prioridad máxima.
La prioridad máxima siempre va a ser Dios. No se trata de rendirse, se trata de seguir intentando hasta que podamos tener ese encuentro con Dios que transforme, que cambie ese clip, ese despertar en el Señor. Amén. Ok, ahora bien, él le sigue diciendo, le sigue reclamando estas cosas y luego le habla de las consecuencias. Ageo capítulo 1 versículos 7 al 11 dice: y así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Aquí está hablando Dios, que Él mismo lo está haciendo. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Amados, esto es increíble porque miren todo lo que Dios hace para llamar nuestra atención. Hasta qué punto el Señor obra en nuestra vida y que de nuestra perspectiva pensamos que es algo que, bueno, el Señor no nos está bendiciendo. No, hay que preguntarse qué es lo que el Señor está tratando de hablarnos, qué es lo que está tratando de, qué mensaje Él quiere darnos, qué tipo de atención Él quiere tener de nosotros. Porque es Él mismo el que está poniendo este obstáculo en ellos. No sé, vamos a imaginarnos un poco la situación que ellos estaban viviendo en ese momento, en base a lo que nos dice el versículo. Y dice: y llamé la sequía sobre la tierra. O sea, la tierra seca totalmente, nada de agua. Sobre los montes, no hay hierba quizás para alimentar a los animales. Sobre el trigo, comida. Sobre el vino, sobre el aceite, que son esenciales, son cosas esenciales. Pero no es hasta que llegas a ese punto que entonces, ahora sí volteas la mirada al Señor y preguntas: ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? No es que te está pasando, obviamente lo está haciendo el Señor para atraer tu atención, para redireccionar tu enfoque, porque es la única forma que nosotros podamos voltear y verlo a Él. Así que este mismo versículo describe dos consecuencias, obviamente una buena, una mala. La buena dice: si realmente haces lo que tienes que hacer, dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y esto es interesante porque la bendición que el Señor está trayendo aquí al pueblo de Israel, también para nosotros, es conocer la voluntad de Dios y que su nombre sea glorificado. Nada más. Fíjense que no les está dando nada más. Lo demás, el aceite, el trigo, los montes, la sequía, eso es añadidura. Esta es la prioridad del Señor para su iglesia, para el pueblo de Israel, que su voluntad sea conocida entre su pueblo y que su nombre sea glorificado. Y es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Y sigue diciendo: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ya esta es la consecuencia del hecho de no tener la presencia de Dios en ellos o no cumplir eso. Esto es un llamado obviamente para el pueblo de arrepentimiento, para que ellos reflexionen en el camino hacia dónde van, hacia
cuál debe ser su prioridad. Pero te pregunto, ¿cuál es tu prioridad ahorita? ¿En qué has puesto tu atención? ¿Cómo tú has dispuesto este tiempo para conectarte con Dios? ¿Será que has volteado la mirada para adornar más tu casa y quizás las necesidades que tienen? Que, ojo, como dije anteriormente, no es que eso esté mal, pero hay un punto donde se pierde y creo que este tiempo lo ha causado. Ahora, Dios hizo algo muy particular una vez que ellos escucharon esta palabra que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel es como el gobernador en ese momento del pueblo, el jefe civil del pueblo de Israel, y Josué, el sumo sacerdote, es como la entidad, la máxima autoridad espiritual, que eran los líderes del pueblo. Fíjense que el Señor les está hablando allí a los líderes, quizás eso también es dentro de la iglesia. Pero Él hizo esto y dice, y despertó su espíritu. Despertó el espíritu de Zorobabel y despertó el espíritu de Josué, y aparte de eso también del pueblo. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Wow, yo creo que este debe ser un motivo de oración en todos nosotros, porque yo creo que cada uno de nosotros va a pasar como lo que pasó con el pueblo de Israel, un letargo espiritual, porque es una montaña rusa. Un momento estamos en un punto espiritual máximo, en un punto espiritual donde nos encontramos con los ángeles en el cielo, pero también hay caídas, hay puntos muy bajos donde simplemente queremos desistir, simplemente queremos tirar la toalla. Así que creo que una de las intercesiones de este tiempo y para este tiempo es que el Señor pueda despertar nuestro espíritu para con Él. Que sí, despierte nuestro espíritu. Hay mucho desánimo espiritual, mucho como aburrimiento, mucho como que ya esto no es tan importante como antes, porque antes yo iba a la iglesia y yo estaba activo porque estaba en la iglesia. Pero ahora que no estoy en la iglesia y ya que el pastor no me ve y no hay ninguna supervisión, pues no es tan necesario que esté. Y como decía el pastor, Dios es testigo de todas las cosas, tanto en las oraciones, tanto en el quehacer de cada una de las cosas, tanto en el lugar más escondido, en la tierra, donde tú vayas, allí el Señor es testigo de las cosas. Y no es para acusar, sino simplemente es para entender que está la posibilidad de parte de Dios de despertar nuestro espíritu en amor, que no necesariamente, porque esto nos enseña eso, no necesariamente tiene que estar el local de la iglesia, aunque bien también es necesario para poder nosotros estar encendidos por Dios, para poder vivir en santidad, para poder vivir como Dios dice que vivan, para poder perdonar, para poder mantener tus relaciones estables, para poder mantener limpio tu corazón, para poder mantener limpio tus ojos, sino que simplemente es necesario, es fundamental el cuidar esta presencia por medio de su Espíritu. Así que creo que también Él despierta entonces nuestro espíritu para que podamos mantenernos enfocados como hijos de Dios y podamos mantener nuestro tiempo, nuestra atención en el Señor. ¿Por qué un despertar? Desde que soy cristiano he entendido que soy muy débil y que en mis fuerzas peleo la batalla, pero en las fuerzas de Dios, digámoslo así, soy invencible. Cuando me mantengo en las fuerzas de Dios, voy de victoria en victoria. Y eso ocurre por un despertar de Dios, porque el Señor despierta nuestro espíritu para iniciar. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y en esto también vemos la misericordia de Dios. Porque si no ocurriera este despertar en nuestra vida, si esto no pasara, simplemente nosotros quedaríamos en un letargo espiritual siempre. Así que si tú hoy estás perseverando y estás luchando y estás batallando, simplemente ha sido por la misericordia de Dios en tu vida. No ha sido por tus fuerzas o cuán genial eres o cuán popular puedes ser, sino que simplemente Dios ha hecho pequeños despertares en tu corazón, ha llamado tu atención para que puedas venir a Él, para que puedas hacer su voluntad y cumplir sus propósitos aquí en la tierra. No quedarnos postrados en el desierto. Cuando Dios interviene, definitivamente cambia todo. Amén. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Y por último, Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 7. Este es el fin último. Ya sabemos y entendemos que estas dos prioridades se han venido cumpliendo en ellos. Ya despertó, ellos empezaron a trabajar, ellos empezaron a echar cimientos nuevamente para construir el templo, logran construirlo, pero hay que ver el propósito final de esto. No es solo que ellos lo construyan y bueno, quedó allí como un monumento para el pueblo de Israel, como algo especial, algo importante. Hoy en día todavía sigue siendo eso importante, porque ellos creen que allí está la presencia de Dios y van a iniciar nuevamente la adoración con todas las cosas que son necesarias para hacer eso terrenalmente. Así que el fin último, dice en capítulo 2, es este: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Amén. Recibe esa palabra ahora. Para el que me estás escuchando, Dios está contigo. Sigue diciendo: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, el fin último es que el Mesías pueda regresar y va a llenar, va a traer una casa gloriosa. Ellos dicen: ustedes han visto, Señor pregunta, ¿ustedes han visto la gloria de esta casa? ¿Han visto la gloria de la casa de Salomón, del templo de Salomón? Bueno, la que va a venir no es la que ustedes están viendo aquí, sino la que acontece a futuro con el Mesías. La gloria, toda la tierra se llenará de su gloria. Las naciones serán conmovidas por lo que va a ser. Ese es el fin último también para nosotros, amados, de cultivar esta presencia, de estar conectados con Dios, de poder aprender a vivir en el Espíritu, porque vamos a ser participantes de esta gloria, de este templo, en este templo. Este cuerpo va a ser glorificado una vez que Él regrese y vamos a ser transformados. Los hombres, cuando leen Esdras, en capítulo 3, lloraron porque habían visto la casa en su gloria primera, en la casa de Salomón. Pero Él está diciendo: eso no es suficiente, ahora va a ser un acontecimiento aún mucho mayor, mucho más grande. Ese era el propósito en general, el propósito mayor que Dios quería cumplir
con ellos, y Dios lo va a hacer con nosotros. Dios lo va a hacer con esta casa. Dios lo va a hacer con Hoy con Cristo, lo va a hacer también con las iglesias que están afuera, en Argentina, en Perú, en Colombia, va a cumplir ese propósito para que todos como casa de Dios podamos ver su gloria, el deseado de las naciones. Oh, aleluya, amados. Así que, amados, yo te invito a que te pongas de pie en tu casa. Vamos a orar y vamos a aclamar al Señor para que Él pueda despertar nuestro espíritu, para que pueda despertar nuestro corazón. No es algo fácil, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por tu ánimo. Gracias por tu espíritu, por sostenernos, Señor, por tu misericordia, Señor, cada día. Por despertarnos, Señor, y no dejarnos caer para quedar postrados en el desierto, sino poder seguir adelante, Señor, cumpliendo propósito, conociendo tu voluntad, y que tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Si hemos desenfocado la mirada, Señor, yo te pido que tú vuelvas y redirecciones, Señor, que llames la atención, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor. Con ánimo pronto, Señor, a trabajar, Señor, con ánimo pronto a participar, Señor, a ser edificado en cada lugar, en cada punto, Señor, de las actividades de la iglesia, en la intimidad, también en la adoración, Señor. Que irrumpan en el primer amor, Señor, aún a pesar de las circunstancias, y que su confianza sea afirmada y puesta, su fe sea puesta en ti, mi Dios, porque eres el único que puede dar respuesta, eres el único que puede ministrar a los corazones, eres el único que puede levantarlos, Señor. Da ánimo, Señor, el que está afligido ahorita, Señor. Da ánimo, Señor, a aquellos corazones que han querido desistir, que han desviado su mirada pensando que no es suficiente, pensando, Señor, que lo que hacen para ti no vale la pena y que no tiene una recompensa justa, mi Dios. Ministra, Señor, a los corazones y a las mentes, mi Dios, con tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús, Señor. Rendimos nuestros deseos
debilidad hoy. Permítele ayudarte en tu debilidad hoy, para que así Él reedifique, así como hablaba el pastor Joseph, reedifique tu casa, reedifique tu corazón y tu espíritu. Pero tan solo ríndete hoy, clama al Padre y con arrepentimiento. Y Él te perdonará. Te perdonará. Damos gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado hasta aquí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amados, estamos despedidos. Nos vemos la semana que viene, 21 de mayo, por este mismo espacio. Dios les bendiga.